un público bastante heterogéneo, médicos del ROFO, de la Asociación Médica Municipal, del Centro Universitario, del Hospital Álvarez, El Cruce, Piñero, Mar del Plata, Teodoro Álvarez, Tobar García, perdón si me olvido de alguno, aunque los estoy mirando rápidamente, del CEMIC, y fundamentalmente de la Universidad de Buenos Aires, Favaloro y de la USAL. Así que les agradezco muchísimo a todos. Justamente, y es lo interesante también, es bastante heterogéneo el público, tenemos desde abogados, médicos e ingenieros, pero no está mal porque esta disciplina es justamente horizontal, ¿sí? Atraviesa diferentes especialidades, así que va a estar muy interesante. Lo único que, bueno, cuando entremos en algún detalle, si es algo médico claramente no va a tener la profundidad que los médicos esperan, ingeniero lo mismo. Entonces, si está todo bien, comenzamos con la agenda para hoy. Vamos a hablar primero, hacer una breve introducción a qué nos referimos como transformación digital, es algo muy, muy conversado. Pero bueno, vamos a la esencia de lo que es la transformación digital, para pasar luego a definir la cuarta revolución industrial y la industria 4.0, y de ahí pasar específicamente a lo que es la salud 4.0, y por último, una breve descripción de hospital y farma 4.0. Va a haber espacios para preguntas al final de la presentación. La presentación estará alrededor de 35 minutos y después tenemos unos 20 minutos, 25 para consultas que realizar. Muy bien, entonces transformación digital. A ver, ¿qué es la transformación digital? La definición es que la integración de la tecnología digital. No está muy buena la definición porque estamos usando la misma palabra. Pero bueno, vamos a ver ya qué es la tecnología digital o las técnicas digitales. Pero sí lo importante es que la transformación digital implica, ¿sí?, reelaborar, redefinir, ¿sí?, hacer una reingeniería de procesos y rediseñar productos y servicios. ¿Por qué? Porque dentro de las organizaciones hay una cantidad de cambios que se necesitan hacer para abordar la transformación digital. Entonces, ¿qué es la transformación digital puntualmente? Bueno, es digitalizar. ¿Y digitalizar qué es? No es meramente lo que uno tal vez entiende, que es pasar un documento por un escáner y decir lo tengo en digital. No es exactamente eso, sino que en verdad, y perdón los ingenieros en este punto, voy a ser muy simple, todo comienza con el hecho de transformar en digitales señales analógicas. ¿Qué es una señal analógica? Por ejemplo, el audio, lo que estoy hablando yo ahora, puede ser la medición de la temperatura, de la humedad, ¿sí? Son variables continuas en función del tiempo. Sin entrar en detalle, yo miro en cada momento cuál es ese nivel y lo convierto en pulsos, que cada uno de esos pulsos me representan algo. Si recuerdan algo en el colegio secundario, tal vez, de lo que era el sistema binario, ¿sí?, que con unos y ceros íbamos representando números y diferentes valores. Bueno, la realidad, ¿qué es esa? ¿Y cuál es la ventaja de digitalizar? La ventaja de digitalizar es justamente que las computadoras es el lenguaje con el que se manejan, es el que entienden. Todas las operaciones que pueden realizarla tienen que hacer en ese sistema binario, hablando de forma simple, ¿sí? Entonces la transformación digital implica, ante todo, digitalizar las cosas. Cuando digo las cosas, es todo. Por ejemplo, ¿qué son las cosas? Bueno, hay una definición, suena un poco feo en español, pero las cosas inteligentes. O sea, desde una lamparita eléctrica, como se ve ahí en la ilustración, que puede tener la capacidad de avisar algo, vamos a ver a qué, si está encendida, apagada o con qué intensidad, un termómetro diciendo qué temperatura es la que tiene, ¿sí? Y de ahí se les dice que son cosas inteligentes, siempre tomando cuidado con las palabras que usamos. Pero de allí vienen las expresiones como en español, como fábrica inteligente, ciudad inteligente, manufactura inteligente, todo lo que tenga que ver con esta palabra. Ahora, ¿por qué inteligente?
Básicamente porque mínima de mínima tiene que cumplir una sola función, mínimamente, aunque realizan más de una, que es que se puedan comunicar entre sí, estas cosas se pueden comunicar entre sí sin la intervención humana. ¿Y cómo lo hacen? A través de Internet. Y de allí la expresión tan usual hoy en día, hace 3, 4 años casi nadie la había escuchado, que es la de Internet de las cosas. Entonces, en principio, nos quedamos con este primer concepto, que el Internet de las cosas es que estos elementos inteligentes se pueden comunicar entre sí sin intervención humana. De allí se derivan una cantidad de expresiones de acuerdo a la aplicación, fundamentalmente. Por eso pueden llegar a ver de las cosas, de los dispositivos, Internet de servicios, Internet de las personas, Internet de la energía, o reemplazando por la palabra inteligente, ciudades inteligentes, energía inteligente, hogar inteligente. Pero hay un punto en el cual me voy a detener porque luego vamos a ver un videíto de 1 minuto, que es algo interesante y se llama producto inteligente. Y hago una rápida mención en este momento. Un producto inteligente es aquel que tiene la capacidad de identificarse y solicitar algún tipo de servicio que él precisa. O sea, cada producto, como vamos a ver en una línea de producción, en este caso de la industria farmacéutica, solicita qué es lo que necesita ir completándose en ese frasquito, vamos a decir. Bueno, como decíamos, si vemos debajo, todos esos elementos están intercomunicados, ¿sí? Se comunican entre sí. Muy bien. Entonces, ahora sí, con estos conceptos básicos, podemos pasar al concepto de la cuarta revolución industrial e Industria 4.0. ¿Qué es la cuarta revolución industrial? Haciendo un poquito de historia rápidamente, la invención de la máquina de vapor, la mecanización, allá por 1700 y algo, en el siglo XVIII, define de alguna manera la revolución industrial. En ese momento no decíamos primera, segunda, tercera, la revolución industrial. Después, ya años después, principios ya de este siglo, la utilización de la energía eléctrica en las líneas de producción y las máquinas producen realmente otra revolución, un cambio tecnológico realmente importante. Y esa quedó acuñada como la segunda revolución industrial. Y otro hito en este desarrollo, ya estamos por los años 50, 60, fue a partir de la invención de la válvula, el transistor, las técnicas, dispositivos digitales, para los ingenieros, comento esto, la invención de la computadora y la automatización. Y quienes tenemos muchos años, podemos decir, la computadora, yo recuerdo mi primera computadora, era una máquina de escribir inteligente, o sea, no estaba conectado a nada. Lo único que me permitía hacer era lo que hacía a mano un poquito más rápido, ¿sí? En algunos casos bastante más rápido. Pero bueno, de alguna manera queda marcado allí como la tercera revolución industrial. Para pasar, ahora sí, a estos últimos años, donde hay un cambio de paradigma. Fundamentalmente por, diría, 3 pilares. Uno, indudablemente, es lo que hablamos antes, la infección de todo, ¿sí? A través de Internet. La otra es el gran desarrollo en la inteligencia artificial. Y por último, también podría mencionar la movilidad, o sea, todos los dispositivos móviles. Entonces, en una exposición muy importante, tal vez la más importante de la industria en Occidente, que es en Alemania, en Hannover, en esa exposición de Hannover Messe en 2011, el gobierno alemán acuñó el término Industria 4.0 para diferenciarse un poco de Estados Unidos, que comenzaba a llamar a eso fábricas inteligentes. Entonces, a partir de allí, Industria 4.0 y todo lo que diga 4.0 se refiere a la aplicación específica de todas estas tecnologías en conjunto. Entonces, un poco para continuar con este contexto, la Industria 4.0 introduce nuevas tecnologías, ¿sí? Esas nuevas tecnologías, como vamos a ver, muchas de ellas en realidad es como una evolución de tecnologías ya existentes. Probablemente no vean tantas cosas nuevas, sino mucho mejores que las anteriores en su campo. Otras sí son realmente disruptivas. Y eso hace que el rol de los empleados en el trabajo, los colaboradores, los profesionales,
también en la educación cambie. ¿Sí? Por eso también, muy escuchado en estos días, el worker, el trabajador 4.0 o la educación 4.0. Entonces, la introducción de estas nuevas tecnologías, ¿sí? Realmente producen impactos sociotécnicos, socioeconómicos en general. Yo les diría que políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales, medioambientales. Impacta sobre todo eso. Esos 10 minutos que marcaba ahí es para yo mantener un ritmo y no demorarme demasiado. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver que todas estas tecnologías, ¿sí?, dan lugar a diferentes tipos de aplicaciones, desde los robots hasta líneas de producción, hasta equipamiento médico con inteligencia artificial. Entonces, este primer video que les quiero mostrar, que es de 1 minuto y un poquito más, es solo para mostrar un poquito de qué se trata todo esto en su conjunto, hablando de industria 4.0. Entonces, en un momento tengo que hacer un pequeño cambio acá en la pantalla, pero es muy rápido, no se preocupen. Siempre puede fallar, pero esperemos que no sea un momento. Entonces acá, si lo están viendo, en un momento tiene que cargar. Vamos a ver lo siguiente. Hay primero el típico robot. Digamos que a los que estamos un poco más en este tema, yo no me canso de ver este video porque imagino todo lo que se necesita para que este robot haga todo eso realmente. Es impresionante y ya tiene un par de años esto. Pero realmente es impresionante esto. Muchos de ustedes tal vez ya lo hayan visto. Pero también hay inteligencia artificial en cobots, en brazos. Digamos, esto no es un brazo automático que hace un movimiento en particular, sino es un robot, llamemos así, tiene una cámara incorporada, no sé si se llega a ver, que lee realmente lo que está sucediendo en la planta, maneja toda una planta de producción, ¿sí?, y opera en función de lo que ve. Y esto, por último, es lo que yo les comentaba, una aplicación de productos inteligentes. Esto es un prototipo en la planta Siemens, donde en una línea continua, esto es lo interesante, o sea, en una línea continua donde normalmente se produce el mismo tipo de medicamento en serie, acá lo que hacen es cada frasquito, voy a hablar así en forma coloquial, tiene un identificador, es eso que están viendo allí, tiene un identificador, en este caso es un RFID, un identificador por radiofrecuencia. Entonces, el producto, a cada punto de la línea de producción, a cada máquina, le dice qué es lo que precisa, qué tipo de elemento, qué cantidad, ¿sí?, o sea, qué proporciones, y no solo eso, sino también hasta el etiquetado. O sea, es realmente personalizado. Y por último, un rápido ejemplo de lo que es la realidad virtual aumentada. Esto es en la fábrica de Ducati de las motos, donde se indica al operario qué elemento tiene que utilizar y con qué presión, torque puntualmente debe estar haciendo. Bueno, voy a volver a mi presentación en 1 minuto. Esto demora apenas 1 segundo. Entonces, esto era como para dar una noción general, ¿sí?, de las diferentes aplicaciones que tiene esta revolución industrial. Bueno, ahí calculo que están viendo nuevamente la pantalla. Muy bien, entonces, ¿de qué está compuesto? Yo les decía que estaba compuesto de diferentes tecnologías. Para hacer una rápida descripción, podemos decir, empezando arriba a la derecha, computación en la nube. Ya les voy a dar un detalle más de qué se trata eso. Por ahora la mayoría de ustedes deben, aunque les suene algo abstracto, digamos, suben algún archivo y queda almacenado ahí en la nube, conocen eso al menos. Las tecnologías móviles, bastante conocidos para todos también. La comunicación entre máquinas, la impresión aditiva o 3D, la robótica avanzada, el Big Data y analítica. Esto también lo habrán escuchado, pero es muy importante en este caso, porque ustedes se imaginen un simple ejemplo. Si yo tuviese un dispositivo, o 10 dispositivos, digamos, 10 sensores en mi cuerpo que estén dando una muestra, una señal, un valor por segundo. Entonces cada dispositivo estaría entregando 3.100 datos, vamos a llamarlo así, por hora, ¿sí? Si tuviese 10 serían 36.000. Si uno quisiese monitorear a 1.000 pacientes, en ese caso serían 36 millones, ¿sí?, por hora.
imaginen cómo lo pueden multiplicar. Bueno, el tratamiento de esa gran cantidad de datos es lo que llamamos Big Data, y la manera en que se analizan es lo que se llama analítica. O sea, de toda esa gran cantidad de datos, uno hace lo que se llama minería de datos, o sea, busca los datos que realmente precisa, los analiza y con eso llega a ciertas conclusiones que vamos a ver luego. El Internet de las cosas, que ya hemos mencionado, de qué se trata, las tecnologías de identificación por radiofrecuencia, como hemos visto, y todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial. Muy bien, ¿cómo vamos a ir transcurriendo de esto a la salud 4.0? Como hemos hablado hasta el momento de Internet de las cosas, se acuña un término medianamente nuevo ahora, que es el Internet de las cosas médicas. En lugar de IoT, esto se llama IOMT, ¿sí? Donde se necesitan algunas características que son imprescindibles para el Healthcare 4.0, que no dejan de ser importantes en general, pero en este en particular, que es, uno es la conectividad, o sea, todos los elementos tienen que estar conectados. Imagínense en este momento, de algún modo, toda la audiencia, ¿sí? Alrededor de 100 personas calculo que había, están conectados, o sea, de alguna manera tendrían la posibilidad, ¿sí?, de conversar entre sí. Ahora hay una segunda característica que llamamos interoperabilidad. Lo podría traducir de esta manera. Todos ustedes pueden estar conectados, pero si cada uno hablase un idioma diferente, no se podrían comunicar. Entonces hay una diferencia allí. Entonces se tienen que dar las dos cosas, ¿sí? Las máquinas también tienen diferentes lenguajes y necesitan interoperar. Entonces son dos claves de este sistema. La virtualización y simulación, eso es tomar de la realidad, generar, diseñar modelos de algo real, esos modelos digitalizados, entre otros aspectos, ponerlos en una computadora, hablando simple para que se entienda, y yo sobre ese modelo virtual, ¿sí?, puedo hacer pruebas que, digamos, en la realidad serían complicadas. Entonces, una vez que yo hago esas pruebas, lo vuelvo a la realidad, ¿sí?, esas variables que yo modifiqué para ver si mejoré lo que yo quería, lo vuelvo a la realidad me devuelve otra vez un modelo digital, y es ese juego de ida y vuelta entre lo real y lo virtual. Eso puntualmente se llama gemelo digital, y vamos a dar un ejemplo sobre el final de la presentación. Otra cuestión importante en este caso es trabajar en tiempo real. Vamos a ver un ejemplo luego también de una cirugía. Entonces, bueno, si hubiese un delay de media hora no nos serviría para nada. Entonces tiene que ser realmente en tiempo real, tiene que estar todo securizado, o sea, asegurado, la autenticación, la encriptación de las comunicaciones, todo eso tiene que estar asegurado, la confidencialidad, pueden manejar historias clínicas de pacientes, hay una cantidad de cosas que tienen que ver con la seguridad, es un tema muy, muy amplio. Y por último, la inteligencia artificial, como habíamos comentado. Bueno, ahora sí, ya entrando más puntualmente en lo que es la salud 4.0, y vamos a ofrecer algunas estadísticas bastante actuales, ¿sí? Bueno, el primer punto importantísimo es que la salud 4.0 está centrada, ¿sí?, en el factor humano. O sea, no significa que robots o la inteligencia artificial van a reemplazar a los médicos, sino que ellos son una herramienta de ayuda para los profesionales de la salud. Entonces la salud 4.0 o Health 4.0, salud digital o móvil o electrónica o inteligente, o como quieran llamarlo, ¿sí?, es una herramienta que ayuda, ¿sí?, al médico y a todo profesional de la salud en general en este caso. Interesante también destacar un dato que hemos levantado allí, que dice que esta industria en general, ¿sí?, representa trillones de dólares. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, realmente hay mucho dinero disponible para la investigación y desarrollo, y eso se nota, es una industria que de repente está avanzando más rápidamente que otras por ese motivo. Otro dato interesante es que la población mundial mayor de 60 años, que en 2015 tenía una participación de tan solo el 12% de la población total mundial,
pasaría a más del 16% en 2030, dentro de poco, y superaría el 20% para 2050. Aquí en el año 2050, algo más del 20% de la población serían personas mayores de 60 años, lo cual implica una cantidad de necesidades bastante más amplias que la que tenemos hoy. Otro dato interesante, ¿sí?, en el cual se apoya la salud 4C para decir todo lo que puede ofrecer, es las causas de muerte. Un estudio, el más actual que considera, de 2016, en Estados Unidos en particular, decía que las muertes, los decesos por cardiopatías tenían el primer lugar, con algo más de 600.000 por año, de cáncer similar, un poquito atrás, y el tercer factor por, digamos, muerte en Estados Unidos, con alrededor de 250.000 al año, eran por errores humanos en esta industria de la salud, ¿no? Entonces, algo muy importante, por eso, el hecho de que estas herramientas que nos podrían ayudar, entre otras cuestiones, a disminuir esos errores. Y también vamos a poner un ejemplo luego sobre eso. Otra noticia actual es que, por ejemplo, Google está desarrollando, en colaboración con algunos centros de investigación y salud, unos sistemas que detectan cáncer de mama utilizando solamente imágenes radiológicas, sin tener que ir a ver la historia clínica de cada paciente en particular. Entonces, el trabajo en campo que hicieron es que con este sistema de inteligencia artificial hicieron un relevamiento de 26.000 mujeres en el Reino Unido y 15.000 en Estados Unidos. Con eso el sistema aprendió, lo que llama el Machine Learning, aprende sobre eso. ¿Y qué hizo después? Después analizó otras diferentes, ¿no? 25.000 mujeres en el Reino Unido y 3.000 en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que vieron? Que los falsos negativos y falsos positivos cayeron, ¿sí?, se redujeron en forma importante, ¿sí? En el caso de Estados Unidos más que en el caso del Reino Unido, pero digamos, en ambos casos este sistema logró, ¿sí?, una reducción en los falsos positivos y los falsos negativos. No es mi especialidad, pero es notable la diferencia que hay entre Estados Unidos y Reino Unido, y yo creo que puede ser en la calidad de estudio de los profesionales de un país y otro, pero es mi conjetura y opinión personal nada más. Otro ejemplo, en este caso de una empresa llamada IDX, dice que, como vieron que en Estados Unidos solo el 15% de pacientes diabéticos se realizaban exámenes oftalmológicos anualmente, entonces desarrollé un robot que podía colaborar con eso, que hacía unos estudios de 5 a 15 minutos, es lo que tarda, ¿sí?, no más que eso. Y lo que hacía era tomar fotos de lo que hace, de retina. Entonces, estas imágenes las analizan, otra vez por inteligencia artificial, buscando signos de retinopatía diabética y edema macular diabético. Claramente sobre esto que acabo de mencionar no puedo hablar, ¿no? Tenemos al doctor para eso eventualmente. Pero bueno, lo importante es que es una mejora y es una ayuda a los médicos para este tipo de diagnósticos. Otro ejemplo también de estas semanas hay otra empresa de inteligencia artificial enfocada a la salud que se llama CareMentor, que está desarrollando un sistema de inteligencia artificial que aceleraría, o sea, haría mucho más rápido el diagnóstico de neumonías virales, ¿sí? Y esto claramente están tratando de aplicarlo para, bueno, el actual problema que tenemos con el COVID-19, ¿sí? Esta empresa CareMentor. Bien, eso como algunas de las novedades y tendencias que está viendo en esta industria. La semana pasada tuve la oportunidad de intercambiar unos mensajes con la doctora ingeniera Begoña García Zapiarín, que es una especialista en bioingeniería en España, la cual me facilitó 2 o 3 placas que son las que vamos a ver a continuación, donde ella define básicamente cómo fue la evolución de la salud, nombrándola desde la 1.0 a la 4.0, haciendo una analogía a la industria 4.0, y dice que arrancó Salud 1.0 con la automatización, haciendo uso de herramientas informáticas. Básicamente, que es lo que vemos acá ya hace algunos años, donde, bueno, se trata de eliminar papel
reemplazándolo por las herramientas informáticas, ¿sí? O poder bajar un diagnóstico, un resultado a través de Internet y esas cuestiones. Termina, digamos, lo que es actual, la salud 4.0, ya con diagnósticos predictivos con soporte de inteligencia artificial, haciendo uso de la analítica y del Internet de las cosas. Entonces, para no entrar en muchos detalles, ese es el recorrido que realiza entre salud 1.0 y salud 4.0. También dice que la evolución hacia el modelo 4P es el siguiente. Remarca que la salud hoy en día tiene que ser preventiva, como entiendo que siempre fue, predictiva, y yo agregaría prescriptiva, que tiene que ver con, bueno, haciendo uso de datos históricos, el Big Data y la analítica, podemos con cierto grado de probabilidad o dentro de un rango de probabilidades predecir y prescribir algunos comportamientos y tratamientos. Tiene que ser personalizado y otra vez volvemos a lo más importante acá es que el factor humano es el centro de todo esto, ¿sí? O sea, tanto los profesionales de salud como el mismo paciente. Y en el caso de personalizar al paciente tiene que ver con lo que yo les mostraba hace un momento, que unos medicamentos y tratamientos seguros se están personalizando, se están customizando, ¿sí? Se personalizan, se hacen para cada uno, ¿sí? No son para todos iguales. Y bueno, que todo esto tiene que ser participativo, o sea, la colaboración entre los profesionales, los pacientes, todos los profesionales cuidadores de la salud, y yo agregaría también los proveedores, ¿sí? Y los servicios en general, tienen que colaborar, porque hay muchas de estas herramientas que son colaborativas. Entonces, traduciendo, estoy mirando cómo voy con el tiempo, creo que voy perfecto, traduciendo el Salud 4.0, perdón, Industria 4.0 a Salud 4.0, se destacan, y van a ver que básicamente son las mismas herramientas. Se destacan el Big Data, la integración de sistemas, o sea, lo que hablábamos de la conectividad, ¿sí? Y la interoperabilidad, el Internet de las cosas, la seguridad en general, cibernética, informática, de comunicaciones, la computación en la nube, ¿sí? Las impresoras 3D, ¿sí? Las impresoras, digamos, manufactura aditiva, la realidad aumentada o virtual, como también ya comenté, y los robots autónomos. Básicamente son los mismos, difieren de acuerdo a la industria, algunas más, algunos menos, pero siempre pasamos por lo mismo. Entonces, haciendo uso de esto, voy a pasar este otro ejemplo, pertenece a Philips Healthcare, donde lo voy a explicar como ingeniero, no como médico, claramente, donde un paciente llega a un consultorio, entonces se le hace un estudio, existe un relevamiento de datos, se toman datos, colectan datos, esos datos en forma real pasan a la nube, se transmiten a la nube, ¿sí? ¿Qué sucede aquí? Algo más de lo que yo les decía. En la nube, ya cuando esos datos están en la nube no es que se almacenan archivos como normalmente usamos nosotros, sino, y acá también pidiendo perdón a ingenieros informáticos, lo voy a explicar bien simple, acá imagínense que la nube, ¿sí? Tiene capacidad de procesamiento, es como si, ¿qué es la nube? A ver, imaginen 3 computadoras como esas viejas desktop que usábamos algunos, imagínense esas 3 cajas, ¿sí? Una en cada casa muy distantes unas de otras, pero que están conectadas con cables. Entonces, cuando uno sube un archivo, lo está almacenando en alguna de esas 3 máquinas, no saben cuál. O parte en una máquina y parte en otra. Eso sería, otra vez pido disculpas a los más técnicos por la explicación simple, pero para que se entienda, eso sería almacenar en la nube. Ahora, esas computadoras tienen también el potencial, la potencialidad para procesar esos datos, para hacer cosas con esos datos. Entonces, eso ya pasaría a ser la computación en la nube, ¿sí? Entonces, ¿por qué explico esto? Porque acá esos datos se procesan, se empiezan a analizar. ¿Y qué es lo que sucede? En esta imagen, abajo a la izquierda, lo que está viendo es una réplica virtual del corazón real que el paciente tiene en el consultorio. Entonces, como es una réplica, es un gemelo, ¿sí? Pero es digital,
La inteligencia artificial lo que puede empezar a hacer es probar, analizando los datos, probar diferentes tratamientos y ver probabilísticamente cuáles serían los resultados. Eso sería el gemelo digital, ¿ok? Entonces, puede dar varias alternativas de tratamiento en este caso, y lo baja, vamos abajo a la derecha, al punto 4, lo baja nuevamente, en este caso un quirófano, le dice, miren, por lo que está sucediendo, el tratamiento indicado, donde la probabilidad dice que el éxito mayor sería con tal opción, es esta. Y ahí se realiza. Lo interesante de esto es que no termina acá. Esto recién comienza. ¿Por qué? Porque los datos reales, se ve el corazoncito ahí, de lo que está sucediendo durante el tratamiento, vuelven a la nube, pasa otra vez al gemelo digital, lo analiza, lo procesa, y de repente cambia su opinión y dice, no, mirá, por lo que está pasando, la probabilidad mejor ahora es que hagas tal o cual cosa. O sea, es una ayuda permanente en línea de lo que está pasando en ese momento. Esta es una de las aplicaciones de lo virtual. Hay cosas más simples, modelos digitales, simulaciones, ¿sí? Que es lo que vamos a ver en momento, de lo que se puede realizar con todo esto. Entonces, hay algo intermedio, esto es un poquito técnico, pero lo voy a explicar rápidamente. Cuando entre el sitio de donde se colectan los datos y la nube, ¿sí? Que ya más o menos se entendió de qué se trata, tiene que haber mucho procesamiento, mucho intercambio de datos, se puede hacer algo intermedio, puede haber algo en el medio donde se puede realizar un procesamiento un poco más pesado en forma más rápida, ¿sí? Como un paso intermedio, ¿está? A estos comúnmente se lo llama fog computing o, dependiendo que haga, edge computing, ¿sí? O de borde. Pero bueno, imagínense que es una nube intermedia. Eso también se aplica mucho en estos casos. Muy bien, entonces vamos a pasar ahora a ejemplos ya más puntuales. O sea, les di un panorama de lo que es la salud 4.0 en general, y ya para ir terminando vamos a ver dos casos, que es el hospital 4.0 y la industria farmacéutica o Pharma 4.0. ¿Qué es el hospital 4.0? Ahora, ya conociendo ustedes todo lo que he mencionado antes, es de entender. El paciente en su casa, por ejemplo, tiene una cantidad de sensores que se suben a la nube. Esos sensores van a la institución médica, donde se analizan, ¿sí? El médico, con la ayuda de toda la tecnología que tenga a disposición, y puede devolverle al paciente, ¿sí? Diferentes tipos de alertas o terapias distintas que pueda realizar. O sea, es la comunicación entre uno y otro. Esto muy rápidamente. Bueno, entonces ahora, hablando de las simulaciones, les voy a mostrar el segundo videito, ya estamos terminando. Entonces ahora van a tener un poquitín de paciencia, que voy a cambiar nuevamente de pantalla. Y en este video lo que les quería mostrar son dos modelos de simulación, donde el primero es un caso, bueno, se habrá visto mucho por internet, ¿sí? Aunque lo que les voy a mostrar es anterior, de cómo se propaga un virus. Y el otro tiene que ver con un gemelo digital de la gente llegando al hospital. Entonces, les voy a compartir este segundo video. Les va a demorar unos segundos en cargar. Cuando yo estime que esté, creo que ya lo están viendo. Pertenece a una empresa llamada Nelogic. Y lo primero que ven es justamente eso. Hay diferentes parámetros de latencia, nivel de infección. O sea, uno puede ir modificando en línea, acá no lo puedo hacer porque es un video, y va viendo cómo se va propagando y reciclando, ¿sí?, el virus en este caso. Y el otro muy interesante, que vamos a ver ahora, tal vez ya lo estén viendo, es un modelo de un hospital donde lo que se setea es la cantidad de enfermeros asistentes, ¿sí?, por horario, por día, por fecha, aleatoriamente, ¿sí?, cómo van entrando, y donde les pido que se concentren es aquí donde dice waiting, que es la cantidad de gente que está esperando. Entonces, yo modifico ahora y, por ejemplo, digo, en vez de 5 médicos tengo 1, en vez de un especialista, en vez de 5 tengo 1, voy bajando la cantidad de enfermeros también y vuelvo,
¿sí? Lo miro en 2D porque es más simple y veo la cantidad de gente que se me juntaría en la sala. ¿Sí? Eso siempre está también por los ratios que yo tenga en cuanto a días hábiles, horarios y todo eso. Entonces, bueno, estas cosas, esto es bastante simple dentro de todo, pero son las cosas que se pueden hacer con simulaciones en este caso. Entonces, vuelvo al seminario y tengo 2 placas más para mostrarles. Y estamos finalizando y ya voy a dejar el espacio abierto para preguntas. Muy bien, estábamos en Hospital 4.0 en el video, ya se me está acabando el tiempo. Pharma 4.0, sí, exactamente el mismo modelo. ¿Sí? Voy a hablar sobre el que está en los hexágonos en rojo, que está más grande. Todo el mantenimiento predictivo sobre el instrumental, Internet de las cosas, Quality of Design, todo lo que sea logística y producciones en tiempo real es muy importante para esa industria, todo lo que sea impresión 3D, y acá precisión customizada, o sea, el hecho de tener medicamentos customizados para cada persona, ¿sí? Eso es muy importante, y bueno, este es otro gran tema, que es el Pharma 4.0. Y por último, esta es la última placa, acá lo que estoy haciendo es mostrarles rápidamente todo en conjunto, que ahora ya se va a poder entender, o sea, el área de los pacientes, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las instituciones médicas, diferentes tipos de proveedores, toda la parte de analítica, de inteligencia artificial, otros players, digamos, interesados, ¿sí? Que estén en este sistema de salud, toda la industria farmacéutica, están todos, ¿sí? Están vinculados, ¿sí? A través de esta Internet médica de las cosas. Así que bueno, hasta acá mi exposición, traté de ser breve, tal vez le puse muchos conceptos rápidamente, pero bueno, la idea justamente hoy era esta, hacerles una presentación general del tema y bueno, dejar abierto para ya cuestiones más específicas y actividades más específicas en adelante. Entonces, voy a dar lugar al doctor y a todos los que quieran hacer alguna consulta, alguna pregunta. Como decía Alejandro al principio, levantan la mano y les abro el micrófono. O tal vez ahí en el chat pueden poner las preguntas y en la medida que podamos vamos respondiendo. Doctor Hugo Catalán, no sé si quiere agregar algo en este momento. Lo más importante es dejar las preguntas. Me parece que ha sido muy claro en lo que has dicho. Yo tengo algunos temas referentes a esta herramienta diagnóstica. Me refiero, Eduardo Luis.